hija de padre y madre campesino. Mi mamá pues, se dedicó a trabajar en Venezuela, a vender en las calles de Buonera, dicen en Venezuela, vendedora ambulante vendiendo aguacate. Y mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Siendo campesino, pues nos tocó la vida muy difícil. Yo no tenía esperanza de llegar a la universidad, no obstante mi hermana, que mayor que está, medio económicamente un poco mejor, trajo sus 3 hijos a estudiar aquí y me dijo que me podía dar un cupito allí en la vivienda, pero no me podía dar en los estudios, salvo que yo pasara a una universidad pública. Y bendito Dios, pasé a la Universidad del Atlántico, cuando la sede estaba aquí en la 43. Me vine en el 92 más o menos, 92 y 94, no preciso, pero bueno, vine en los 90 y algo. Y pues comencé mi carrera ahí. Fue difícil porque había muchos pagas en ese tiempo, la lucha eran incansables defendiendo la educación pública. Entonces yo, todos pues, los estudiantes perdimos alrededor de 2 semestres, un año. Me gradué el 12 de diciembre del 2000, gracias a mi Dios, pero cuando ya me gradué ya habían desplazado a la comunidad de Mampuján y comenzar una nueva etapa en mi vida. Y cuéntanos un poco cómo se da este proceso de desplazamiento y cómo nace las mujeres, cómo este grupo de mujeres comienzan a tejer a partir de cenar la violencia. Desde el 98 por ahí, Montes de María tenía, digamos, estaba en un proceso como de transición de la violencia por la FARC, ¿verdad? Y los diferentes grupos que se habían desmovilizado de la guerrilla para tener, digamos, un ataque, digamos, o siempre un hostigamiento por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, o que le llamaban Paracos. En el 2000 llegan ellos a la comunidad, 10 de marzo del 2000, llegan a la comunidad de Mampuján y las reúnen todas a la plaza y les dicen que ellos son el mismo grupo que el 28 de febrero de ese mismo año 2000 habían hecho la masacre de más de 60 personas en el Salado Bolívar y que venían con la misma orden de desplazar, de masacrar, de abusar sexualmente de las mujeres, de jugar fútbol con la cabeza de los hombres y los llevaron a la plaza. Milagrosamente, después de 5 horas de tortura psicológica y maltrato a una persona y abuso sexual a unas mujeres, deciden que no van a matar a la gente por una llamada que reciben, sino que las personas se deben desplazar y que no deben volver a esa comunidad hasta tanto no le pongan un fuerte militar. Sin embargo, se llevan 7 hombres y se los llevan hacia la vereda vecina, La Prisa, que es jurisdicción del municipio de San Jacinto. Y allá dejan a los hombres en el camino, siguen adelante y masacran a 13 campesinos con sus propias herramientas, las propias herramientas de los campesinos, y queman las casas. Eso pues generó por supuesto el éxodo en Mampuján, 245 familias, alrededor de 1.400 personas se tuvieron que ir al campo urbano de María la Baja. Ahí partió en 2 la historia y comienza una transición, comienza algo distinto en esta comunidad que había sido fundada desde 1882, como en Palenque. Y después del desplazamiento, ¿cómo fue ese proceso de retorno? ¿Cómo se reencuentran estas mujeres que comienzan a tejer lo que hoy conocemos en Colombia como este gran grupo que ha tejido la violencia en Colombia y que como las mujeres tejedoras de Mampuján? Vale, mira, nosotros tenemos una característica y es que Mampuján se desplazó junto. O sea, otras comunidades cuando pasa un hecho victimizante se riegan, ¿no? Automáticamente cada uno agarra para un familiar, para una ciudad distinta. Pero ahí hubo como, digamos, un sentir colectivo y era mantenernos juntos. Teníamos también la orientación de algunos líderes, digamos, innatos, y de un sacerdote católico que se llama Salvador Mura, y él siempre decía, siempre unidos, y ahí nos mantuvimos. Entonces no se retornó, la comunidad no retornó, de hecho no hemos retornado aún, solamente intentamos conseguir un sitio donde reubicarnos. Y el sacerdote en ese momento, al ver tanta dificultad que estaban pasando, viviendo en el Colegio San Luis, viviendo en la alcaldía, en la Casa de la Cultura y posteriormente en un prostíbulo que habilitaron para que se ubicaran alguna familia, él escribe a sus amigos en un país europeo, él escribe a sus amigos y les dice, les cuenta de Mampuján. Esos amigos les regalan unos euros y se los envían para que él compre un sitio, un lote, y ahí reubique a esta familia, que salieron 245, pero después de 2 años ya se había multiplicado, bueno, no multiplicado, habían crecido enormemente. Entonces se lotea ahí en ese nuevo lote que el sacerdote compra y nos reubicaron. Ahí es donde las tejedoras, que no somos tejedoras, un grupo de mujeres, nos damos cuenta que
que el conflicto afecta diferencialmente a la mujer, que hay un impacto desproporcional en la guerra para las mujeres. Y que necesitábamos como mujeres tener espacios de mujeres, tener actividades de mujeres para sanarnos, para exorcizar duelo, para pensar y para planear el futuro, porque todo lo veíamos en un modo negativo, porque de hecho las cosas estaban pues, muy difíciles. Por ejemplo, de acuerdo a los estudios que han habido, después de una violencia se exacerba la violencia intrafamiliar, y eso era fuerte, vamos a la violencia intrafamiliar, era terrible, había golpes, se daban con un machete, con una botella en la boca, se partían los dientes, en fin, y en eso la mujer llevaba horas de perder. Cuando decidimos reunirnos, empezamos tratando de autosanarnos. Autosanarnos nosotros y reconocer que también estábamos llenas de ira y habíamos reconocido que la violencia es un ciclo y que este ciclo, si no se detiene, va creciendo como una bola de nieve. Pedimos unas asesorías psicológicas y Sembrando Semillas de Paz, a través de Ricardo Esquivia, su director, nos asesoró, nos formamos como organización de base, Asociación para la Vida Digna y Solidaria, Las Vidas, María La Baja, y de ahí nace La Tejedora, de esa asociación mixta de hombres y mujeres, nace La Tejedora, las cuales recibimos una capacitación de una norteamericana, Teresa Heiser. Esta mujer es artista de tela, psicóloga clínica y experta en el tema de la sanación del trauma de manera colectiva en el posconflicto, ya que venía de El Salvador de trabajar con las mujeres que habían sufrido la guerra en El Salvador, y ahí empezamos, como un colectivo de mujeres normales a trabajar, y nos pusimos un nombre. Quedó entonces Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz, aunque no nos tejemos, nosotros lo que hacemos es coser, tela sobre tela. Vale, yo creo que nosotros los afro, por lo menos en el Caribe, somos como un referente de que la educación para la paz da como unas bases fundamentales para poder seguir construyendo sociedad, seguir restaurando el tejido social. De hecho, sí, nosotros creo que como afro no hemos perdonado todas las cosas que nos han pasado, estuviéramos llenos de resentimiento y de odio. Por ahí como esa es una base que tenemos. Cuando nosotros recibimos la capacitación de parte de Teresa Heiser, no solamente fue el hecho de enseñarnos a coser. Ese coser era una excusa para podernos reunir y para podernos decir, mira, hay un ciclo de violencia. Este ciclo empieza acá y empieza reconociendo que tiene una afectación y que quiere cambiarla, que hay unos actores del conflicto, que hay unos pasos y que finalmente cuando ya tú decides que estás sano, entonces reconoces que debes perdonar al agresor y que te quieres encontrar con él y que deseas perdonar. De corazón no perdona, desean perdonar y se reconcilian. Ahí se va rompiendo el ciclo violento, porque el ciclo crece con de la violencia en la medida en que está lleno de odio y de resentimiento, porque vamos heredando a las nuevas generaciones esos odios y esos resentimientos. ¿Cómo lo aprendimos? Lo aprendimos cosiendo, a través del cosido, pero nosotros comenzamos a través de una emisora comunitaria que nos inventamos a compartirlo de manera colectiva. Fue pequeño, un grupo pequeño a quien nos enseñaron y nosotros queríamos extenderlo a toda la comunidad. Y comenzamos a través de esta emisora comunitaria a contar a la gente el beneficio del perdón, y teníamos un micrófono inalámbrico y unos parlantes y la gente venía y bueno, estábamos todos corronchos con el micrófono inalámbrico para no transmitir, lo habíamos visto. Y la gente contenta de hablar con el micrófono y que todos lo oyeran, y los parlantes que teníamos, pusimos unas guaguas con unos parlantes altísimos. ¿Cómo conseguimos una parte? Yo ni me acuerdo, porque estábamos pasando la viva. Estábamos en la plena mala después del desplazamiento. Y la gente contenta de escucharse la voz y que hacíamos propaganda, venían. Así de esa manera transmitimos los saberes. Así fue como transmitimos, digamos, como para mí es un legado de construcción de paz, de enseñar a la gente por qué perdonar. ¿Qué perdonar? ¿Por qué perdonar? Y la gente no entendía. Pero yo, ¿por qué voy a perdonar a esos tipos si ni siquiera me han reparado, si ni siquiera han pedido perdón? Entonces nosotros fuimos en Montes de María las primeras personas que comenzamos a entender que el perdón no es un regalo que tú le das al victimario. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, porque te das el regalo de desligarte de ese odio, de esa maldición de que es el odio y el resentimiento y la guerra en sí, que trae el hecho de estar tú lleno amarrado hacia aquel que le tiene molestia porque te hizo algo. Y fue tan maravilloso que entonces fue a los mayores y poco a poco pues los pequeños también están oyendo, están a nuestro lado siempre, también comenzaron esta misma dinámica y toda la comunidad se involucró al punto
que fuimos la primera comunidad que perdonamos públicamente a los perpetradores de ese hecho victimizante en Montes de María, que fueron Edgar Gómez Telles y Joel Vázquez, que le dicen Diego Vecino y Juan Choriqui, alias, ¿no? Y lo hicimos públicamente, lo hicimos a través de que contamos la historia en los tapices, fuimos a otras comunidades, indagamos en memoria colectiva, les enseñamos a narrar su memoria colectiva sin palabras, a través del arte de pegar, de coser tela sobre tela. La gente también sanó, también decidió perdonar y comenzó como ese tránsito del odio y del resentimiento hacia la construcción de paz, hacia el perdón, hacia la reconciliación, hacia las bases para nuevamente volver a consolidar lo que era nuestro tejido social, porque como afrodescendientes, nuestra característica es que somos personas de paz, somos personas tranquilas y resilientes. Y la educación, digamos, ha sido como una fuerza para afrontar la vida. Ya tú nos decías que en tu caso cómo se había transformado tu vida y que tú estabas en una posición muy distinta. Digamos, para ti, ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la formación? Y también, ¿qué es la resistencia? Porque hemos visto que entender la educación de otra manera desde lo rural en Colombia implica entender otro tipo de vida y de resistencia, ¿no? Vale, bueno, para mí la educación es impartir un conocimiento a una persona o a un grupo que carece de ese conocimiento. Y impartir ese conocimiento no solo con teoría, sino también con prácticas, con vivencias. Se transmite un conocimiento de una generación a otra. En nuestro caso, nosotros impartimos un conocimiento fundamental, porque es que la gente tenía una equivocación, y ahí es fundamental el conocimiento. La gente pensaba que perdonar significaba impunidad. La gente pensaba que perdonar significaba ser tonto. Pensaba que perdonar iba a ser, digamos, una base para que nos siguieran revictimizando. Entonces, cuando nosotros aprendimos que no, que casualmente, y el tema, te respondo lo de la resistencia. Es que la resistencia no solo coger un machete, coger una pistola y darle al adversario, ¿no? La resistencia casualmente es precisamente no dejarte seguir victimizando, pero tampoco es caer en ese ciclo de violencia. Yo no voy a hacer lo mismo que haces tú, pero tampoco me voy a dejar. Mira que fuimos la primera comunidad en ser reparada por esta ley 975 del 2005, por ley de justicia y paz en Colombia. Esas personas que perdonaron no quedábamos, no fue impune, y fuimos los únicos, porque esa ley la quitaron, no recuerdo el término jurídico, o la derogaron, o no sé cuál es el término, y sancionaron la ley 1448 o la ley de restitución de tierra. Es decir, ya más nadie lo van a reparar por esa ley. Nosotros fuimos los primeros que recibimos el pago económico, simbólico y material, colectivo, por la ley 975. En este momento, por ejemplo, nos están haciendo el museo, una de las últimas cosas que faltan para repararnos completamente, y nos están haciendo el Museo de Arte y Memoria de Mampuján por más de 10.000 millones de pesos. Va en un 80% de construcción, y el biomuseológico museográfico va alrededor de un 60% de avance. Entonces vemos que pues, creo que en qué consistió la resistencia, Heider, en qué consistió el legado de sabiduría o de conocimiento, de impartir ese conocimiento, fue en enseñar a la gente cómo pelear, digamos, cómo luchar, cómo avanzar hacia la restitución de tus derechos, como sujeto de derecho, no como la pobrecita víctima que fue, o como la persona agresiva que es, o me responde o te parto la cabeza. No, como sujeto de derecho conocimos cuál era el camino, cuál era la ruta que había, y que había una ley. Ahí estuvo lo fundamental del conocimiento, saber que había una ley y que esa ley tenía una ruta, y que esa ruta podíamos seguirla para exigir nuestros derechos y para que se cumplieran. Y creo que fuimos el ejemplo preciso. Fuimos la primera sentencia en Colombia de restitución de tierra, las primeras tierras que se devolvieron con todo lo que fue el procesante y daño emergente fue Mampuján. Recurrentemente lo que se ve en los tejidos son como ese territorio
ese anhelo de ese territorio, se ven siempre las gallinas, el gato, el perro, la casa, el paisaje. Hay palabras que siempre vemos como libertad, como también veo la palabra amor, también la palabra resistencia, la palabra paz. Hay unas palabras que se van replicando, un paisaje que se va replicando. Cuéntame un poco cómo se da esta construcción creativa ya visual de los tejidos de Mapuján. Hablando del museo, yo creo que ustedes han construido toda esa memoria del museo, y hoy el museo es posible gracias a que Una resistencia, más de 2 décadas de construir y la necesidad de mantener vivo esa memoria de paz. Cuéntanos un poco cómo ha sido la gestión del museo, que es un museo que yo lo veo como algo meramente educativo, pedagógico, para que digamos, va a ser un centro de investigación para toda Colombia, para entender lo que ha pasado ahí en el territorio. Ese museo tiene esperanzado a mucha gente, tiene feliz a mucha gente. El Museo de Arte y Memoria de Mapuján es un sitio, efectivamente, tú lo dijiste, estamos apenas adelantados en el 60% de construcción del guión con profesionales. Tenemos profesionales que ha puesto Museo Nacional, Ministerio de Cultura, y va a ser un sitio donde cuando tú llegas, efectivamente tú vas a ver lo que pasó en el conflicto, pero antes de eso hemos querido que la gente vea quién era Mapuján. O sea, cuál era su costumbre, tradiciones, su idiosincrasia, todas las cosas desde la entrada. Y no, netamente la gente va a llegar al museo, primero llega al territorio. La gente primero va a hacer un recorrido por el antiguo Mapuján y sale, y después ¡pum!, llega al museo, y ahí sí se le cuenta bien. Finalmente en la segunda sala, entonces que van a ver sí, qué fue el conflicto, cómo afectó el conflicto, qué afectó el conflicto, pero de diferentes formas. O sea, vamos a tener los telares, por supuesto, pero también van a haber otros elementos y otras formas de expresiones culturales. Estamos en esa integración para poder vincular más gente, desde videos, audio, sonidos, de todo va a haber allí. Entonces, al final, la gente debe salir y debe pasar un recorrido por plantas aromáticas medicinales, por una sala de masaje, aromaterapia y masoterapia y musicoterapia. De manera tal que quien salga de ahí no salga triste ni acongojado, sino que salga lleno de esperanza. Va a haber senderismo, avistamiento de aves, ese turismo académico. De hecho, nosotros nos ha visitado muchas veces Notre Dame, la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, Winnipeg de Canadá, la maestría en construcción de paz de la Universidad de Cartagena, y desde que ese centro de investigación, tú lo dijiste, hay un salón grande que va a ser como un teatro, donde esperamos albergar mucha gente para poder seguirle enseñando cómo se construye paz. La guerra, nadie se da la tarea de enseñarla, sino que se va aprendiendo. Bastante que tú grites a tu esposa para que tú aprendas, que se dedica a la esposa, ¿no? Pero la paz cuesta bastante enseñarla, tanto con el ejemplo como con diferentes dinámicas, y en eso. ¿Y qué mensaje le dejas así a esta generación sobre la educación de la paz? Okay. Bueno, yo les envío un mensaje a las nuevas generaciones, y es que no se cansen. Yo tengo una preocupación por las nuevas generaciones, y es que yo siento que están como cansados. Esos pelos siempre están cansados de algo, yo no sé, siempre están sentados, no quieren pararse, a veces se cansan como, no desistan, no se cansen, porque si estamos aquí fue porque nosotros resistimos. Entonces mi palabra es resistencia, pero sin violencia. Resistencia sin violencia, allí siempre creyendo que es posible, viendo como el invisible, siempre viendo al arte, y siempre vayan unidos van a lograr muchísimas cosas.